Para las personas que vivieron hace siglos habría sido imposible imaginar que en una pequeña isla frente a la costa de Europa continental algún día sería el epicentro del poder y el prestigio mundial, un reino que tendría control sobre aproximadamente una cuarta parte de la tierra del planeta y su población. Aunque el Reino Unido ya no disfruta de su antigua estatura elevada, sigue siendo un actor clave en la política mundial. Sin embargo, antes de alcanzar su cenit, Inglaterra y sus vecinos eran un revoltijo de islas estratégicamente ubicadas, que albergaban más guerras territoriales de las que correspondían. Los romanos, vikingos, británicos y celtas compitieron por el control de Inglaterra, al igual que un grupo disperso de tribus de Europa Central, que llegaron a ser conocidos colectivamente como los anglosajones. A partir del año 43 después de Cristo, los romanos reclamaron la mayor parte de las islas británicas, excepto Escocia, pero a finales del siglo III y principios del IV el Imperio romano estaba en declive, por lo que se extrajeron recursos de puestos periféricos como Gran Bretaña. Aunque es mucho menos ordenado de lo que parecen los libros de historia, el final del dominio romano sobre Gran Bretaña se produjo en el año 400, el año en que los visigodos saquearon Roma. Los romanos se retiraron de Gran Bretaña, dejando a la gente que vivía allí vulnerable a las incursiones de los bárbaros. Aunque ya no formaban parte del Imperio romano, los pueblos de Gran Bretaña todavía se identificaban estrechamente con Roma. La religión, las leyes, el lenguaje escrito y el gobierno reflejaban su origen romano. Con la salida del dominio romano, los merodeadores germánicos encontraron poca resistencia durante sus incursiones en Gran Bretaña. En aquella época, estos merodeadores no se llamaban anglosajones, sino que probablemente eran miembros de los anglos, los sajones, los jutos y otros grupos germánicos. Después de décadas de asaltar pueblos británicos y luego navegar de regreso a sus hogares en el continente europeo, los anglosajones echaron raíces permanentes en las islas británicas. La transición del control romano al dominio anglosajón no fue fácil, pero con el tiempo los anglosajones se fusionaron con los británicos nativos, se mudaron a sus aldeas, se apoderaron de sus tierras de cultivo y se casaron con la gente que vivía allí. Comandaban fuerzas militares y con el tiempo ascendieron al poder como líderes de aldeas, ciudades y regiones. Los historiadores solían utilizar el término Edad Obscura para describir la época posterior al dominio romano de Gran Bretaña, la época en que los anglosajones gobernaban la tierra. Esto implica que la época fue una época de estancamiento intelectual y brutalidad, pero no fue así. Los anglosajones inyectaron un conjunto de nuevas creencias religiosas, tácticas militares, literatura y una actitud unificada en el estilo de vida romano de la isla. La combinación de ideas resultante llevó a Gran Bretaña por un cambio diferente, uno que eventualmente condujo a algo parecido a la dominación mundial. Los anglosajones no tienen un lenguaje escrito, por lo que los historiadores no tienen una imagen completa de su sistema de creencias antes de convertirse al cristianismo. Sin embargo, fragmentos de evidencia arqueológica cuentan una historia. Por ejemplo, las tumbas de personas de alto rango, incluidos reyes, reinas, sumos sacerdotes y héroes militares, nos muestran que las personas de estatus social más alto eran las reverenciadas, incluso después de la muerte. Otra pista se podía encontrar en los nombres de los lugares, ya que a los anglosajones les gustaba poner nombres a los nuevos asentamientos en honor a determinadas deidades. Algunas aldeas incluso llevan nombres que incluyen Draca y Thris, que significan dragón y gigante, lo que da a entender que el sistema de creencias anglosajones puede haber incluido bestias fantásticas. A pesar de la falta de registros escritos, podemos suponer que el panteón de dioses de los anglosajones era similar al de otras tribus germánicas, y las historias orales lo confirman. Incluso las historias escritas mencionan a la principal deidad de los anglosajones como Woden, un nombre que suena sorprendentemente similar al escandinavo Odín. En varios dioses anglosajones, un nombre que suena sorprendentemente similar al escandinavo Odín. Varios dioses anglosajones siguen formando parte de nuestro vocabulario cotidiano, en los nombres de los días, de la semana. Los anglosajones debieron estar muy convencidos de mantener sus deidades en los nombres de los días, porque los nombres han durado siglos y se han arraigado en el idioma inglés. Los anglosajones parecían haber tenido un sistema de creencias paganas estrechamente ligado a la naturaleza. Se pensaba que los árboles específicos o cierta arboleda dentro de los bosques tenían energía espiritual. Curiosamente, muchos de estos lugares se utilizaron como sitios para iglesias y estructuras cristianas. Los anglosajones se organizaron en clases sociales similares a otras tribus germánicas. A la cabeza de la tribu
está el cacique, el título que más tarde se convirtió en rey. La posición de cacique o rey pasaba por linajes masculinos, siendo el hijo mayor el gobernante el heredero. La palabra rey nos viene de la antigua palabra sin, que literalmente significa linaje familiar. Los anglosajones creían firmemente que el linaje masculino debía mantenerse puro, porque era el vínculo de la familia con Woden. Una vez que los anglosajones de Gran Bretaña se convirtieron al cristianismo, la costumbre de la herencia siguió siendo importante, aunque a veces la corona pasaba a herederos indirectos e incluso a los líderes femeninas. Ante la conquista de Gran Bretaña, los anglosajones no tenían lengua escrita. Solo desarrollaron uno después de su conversión al cristianismo, pero esto no significa que los anglosajones no fueran narradores creativos. Una vez que adoptaron un lenguaje escrito, registraron muchos de sus cuentos legendarios, entre los que destaca Beowulf. Con el tiempo se agregaron elementos cristianos a la historia. Más allá de los jefes tribales, las aldeas anglosajonas estaban estructuradas con jerarquías sociales similares a la de otros asentamientos medievales. Había agricultores, comerciantes, constructores y personas que fabricaban armas letales, artículos de cuero y otros artículos necesarios. Esta clase trabajadora respondía ante la clase dominante, pero era libre de vivir sus vidas como quisiera. La clase esclava disfrutaba de muchas menos libertades. La ocupación más destacada era la agricultura. La producción de alimentos también incluía la caza y la pesca. La evidencia nos dice que los hombres de la tribu no solo cultivaban y cazaban el alimento, sino que también lo preparaban y cocinaban. Las mujeres horneaban pan, elaboraban cerveza y hacían queso, pero era tarea de los miembros masculinos de la comunidad cocinar la carne que conseguían. Las mujeres en la cultura anglosajona, sin importar su posición social, servían bebidas a los hombres. Puede que los anglosajones se hayan ganado una reputación de violencia y brutalidad, pero también les encantaba pasar un buen rato alborotado. Eran habituales las fiestas en las que se bebía, se festejaba, se cantaba, se bailaba y se veían mujeres hermosas. Como se muestra en las caricaturas de los anglosajones, decoraban con astas de ciervo y bebían de cuernos pulidos. Tanto hombres como mujeres trabajaban como animadores, bailaban, cantaban o representaban historias orales para multitudes cautivadas en festivales y reuniones. Los anglosajones no elaboraban vino, pero sí una cerveza suave. Sin embargo, su bebida preferida fue la hidromiel, una bebida elaborada con miel fermentada con un mayor contenido de alcohol. Cuando no estaban celebrando con hidromiel y carne de venado, los anglosajones a menudo participaban en batallas contra los británicos y los romanos que los gobernaban. Cuando los romanos se retiraron de Gran Bretaña, los anglosajones ejercieron su formidable poder sobre los británicos que vivían en comunidades costeras. La guerra se parecía más a incursiones. Entre ataques, los británicos continuaron con sus propios estilos de vida, y los anglosajones no cambiaron mucho su forma de vida durante décadas. Cuando los anglosajones finalmente se establecieron en partes de Gran Bretaña, lucharon contra los invasores vikingos, de la misma manera que los británicos lucharon contra ellos. Los jefes de varios de los asentamientos anglosajones de las islas británicas se unieron contra los invasores vikingos. Al frente de ellos estaba un rey anglosajón que llegó a ser conocido como Alfredo el Grande. Bajo su liderazgo, los anglosajones derrotaron a los vikingos en la batalla de Edington en 878. Después de eso, los vikingos se retiraron a la región noreste de la isla y dejaron el territorio restante a los anglosajones. Los anglosajones desarrollaron algunas innovaciones en el campo de batalla que cambiaron la forma de hacer la guerra para los británicos. Los anglosajones, los vikingos y más tarde los normandos primero reunieron numerosos ejércitos de aldeas pequeñas en una unidad de combate grande, bien organizada y bien comandada. Empleaban arqueros, lanzadores de jabalina y tiradores de honda, además de espadas y lanzas. Los soldados utilizaron grandes escudos para formar un muro impenetrable. Los anglosajones incluso usaban caballos en la batalla. Los anglosajones mantuvieron el control de Gran Bretaña hasta 1066, uno de los años más trascendentales de la historia mundial. El rey anglosajón Eduardo el Confesor murió y la corona pasó a su sucesor, Harold Godwinson. Su reinado, sin embargo, duró solo unos 9 meses. Poco después, Guillermo el Conquistador de Normandía lanzó la invasión normanda y atacó Gran Bretaña. Después de la batalla de Hastings, en 1066, los normandos arrebataron el control de Gran Bretaña a los anglosajones, aunque la mayoría de la gente que vivía en las islas seguía siendo anglosajona.
Aunque los historiadores se refieren a la era anglosajona en Gran Bretaña como la Edad Oscura, los anglosajones dejaron su huella en la historia de Inglaterra y, de hecho, de toda Europa. Una vez que se convirtieron al cristianismo, ayudaron a iniciar la conversión de sus aliados paganos, utilizando sus diversas alianzas para negociar relaciones exteriores y establecer un comercio en auge. Quizás su mayor contribución fue su éxito al fusionar los diferentes reinos de Gran Bretaña en una fuerza unificada. Por primera vez, los habitantes de las islas británicas se vieron a sí mismos como algo más grande que su reino individual. Se consideraban ingleses.